Hola, buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en la salud de la mujer rompiendo paradigmas. Como les habíamos adelantado, en esta ocasión tendremos el gusto de estar acompañadas por el especialista, el doctor David Cantú de León, ginecólogo-oncólogo, quien estará conversando con nosotros acerca del virus del papiloma humano. Bienvenidos y comenzamos. Gracias, Mónica, gracias por estar aquí y por invitarme a tu programa. Muchas gracias. Aprovechando que estás con nosotros, David, quisiera hacerte algunas preguntas. Es muy frecuente que para nosotros como ginecólogos generales realicemos un estudio de Papa Nicolau y nos reporten una infección por virus del papiloma humano. Y la paciente realmente se atemoriza. Entonces quisiera hacerte la pregunta de qué es el virus del papiloma humano, para luego, si pudieras ahondar un poquito en cuál es su importancia de darle vigilancia. Este tipo de infecciones son muy comunes. Es prácticamente todos los individuos que tienen o han tenido actividad sexual han estado expuestos a este virus. Es un virus muy común. Como ya te conté, es frecuente verlo. Para nosotros como médicos de primer contacto, también es muy común que nos den estos diagnósticos. El manejo va a depender de cada uno de los individuos. Muy bien. La mayor parte de las veces esta infección se autocontrola, pero hay algo que también es cierto. Es el factor de riesgo más importante para tener la segunda neoplasia más frecuente en las mujeres en este país, que es cáncer cervicouterino. ¿Es causante de cáncer? La respuesta es sí. ¿Todas las pacientes que tienen virus del papiloma humano van a tener cáncer? La respuesta es no. De hecho, un porcentaje muy pequeño de aquellos individuos con infección son los que van a desarrollar una lesión premaligna, y de estas lesiones premalignas, un pequeño porcentaje son las que van a desarrollar una neoplasia maligna invasora, que eso es lo que al fin del día queremos evitar y tratamos de evitar. El Papa Nicolau, su objetivo primordial es la identificación de células anormales. No es la de buscar virus del papiloma humano, no es la de buscar problemas infecciosos, no es tampoco la de buscar el estado hormonal de las pacientes, sino buscar estas células anormales que nos van a permitir identificar a aquellas mujeres que tienen una alteración mayor y que requieren una evaluación más a profundidad, si lo queremos llamar de alguna manera, y esto es hacer una colposcopía. ¿La infección puede prevenirse? La respuesta es sí. Para esto tenemos las vacunas, que es la prevención primaria de este tipo de problemas. En este país hay al menos 2 vacunas. ¿Cuál podemos utilizar? La que tengas acceso. Muy bien. En relación a las pacientes, ya mencionaste, el Papa Nicolau nos sirve para detectar dos grupos de pacientes, aquellas que tienen células normales de las anormales y que en un momento dado pudieran requerir un estudio que se llama colposcopía. Damos por hecho que se ha realizado una colposcopía a la paciente y tenemos un diagnóstico confirmatorio de que tiene virus del papiloma humano. ¿Cuál es el seguimiento o la relevancia de detectar a esta paciente? Lo más importante es, primero, conocer que, como ya te comenté, es una infección que en la mayor parte de las veces se autolimita. Pero hay otros factores que se asocian a que esta infección persista, o sea, que no se elimine. ¿Cómo cuáles? El estado inmunológico de la paciente, ¿El tabaquismo pudiera tener un efecto? el tabaco por supuesto, que tiene que ver con el sistema inmune local del área genital de las pacientes. El tabaco, las pacientes que tienen, o los pacientes que tienen HIV, los pacientes que tienen trasplantes y que toman medicamentos para inmunosuprimirlos, los pacientes que tienen una desnutrición, como es este país, y muchos de nuestros pacientes así están, tienen deficiencia de micronutrientes, tienen deficiencias vitamínicas, tienen de otras deficiencias, ¿no?
Y una vez que una paciente se le ha diagnosticado con virus del papiloma humano, es frecuente que nos pregunten, ¿cómo lo adquirí? La manera más común de infección, como ya te comenté, es la actividad sexual, el contacto sexual directo con una lesión que sea infectante. Y siguiendo con este tema es, una vez que estamos expuestos a esa lesión, ¿es inmediato el resultado en un estudio o pudieran pasar meses o años para detectar virus del papiloma en una paciente? El ciclo de vida, digámoslo de alguna manera, del virus es relativamente rápido. Lo que sí tarda meses y años es en progresar a una lesión premaligna, que es lo que al fin del día estamos buscando, las lesiones premalignas, porque son las que tienen el riesgo de hacer una lesión maligna y son las que matan a las pacientes. ¿Y cuál es el seguimiento que se le debe de hacer a esa paciente que ya se le diagnosticó virus del papiloma? Su vigilancia debe ser seriada, no tan frecuente como cada 6 meses, sino más o menos una vez por año, y va a depender de qué otras cosas encontramos. Por ejemplo, en algún punto en el tiempo a esa paciente se le puede dar una vigilancia más a lo largo o hay ciertos parámetros de vigilancia para darles una idea a las pacientes que nos están viendo de si el seguimiento es a 3 meses, a 6 meses, cada revisión. Va a depender de los hallazgos en cada uno de los pacientes, pero una vigilancia semestral, los primeros 2 años, es una vigilancia estrecha. Si en 2 años estas lesiones no cambian, si es que hubiera una lesión, no cambia, entonces podemos espaciarlo. O si persiste esta lesión o cambia, hay que tratarla. Muy bien. Y la otra pregunta es en relación a la recomendación en relación al uso del preservativo y las vacunas. ¿Qué pudiéramos decir de ello? Las vacunas son algo que ya está en nuestro esquema nacional de vacunación. Es algo obligatorio para todas las mujeres de 9 a 14 años. En la actualidad, la recomendación para vacunarse es hasta los 45 años. ¿Y en los varones? Los varones es indicativo aplicar las vacunas también. ¿Mismo rango de edad? Mismo rango de edad. Y desde el punto de vista del preservativo. El preservativo no es 100% efectivo, pero sí es un factor de protección, no solo de este tipo de infecciones, sino de otras infecciones de transmisión sexual. Aunque hay que recalcar que no son 100% seguros para ninguna de estas infecciones. Para ninguna de las enfermedades de transmisión sexual es 100% seguro. La otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente ¿es necesario que el varón acuda con el urólogo para que le revise? ¿Y qué riesgos tiene un varón que aunque no se le diagnostica como tal el virus del papiloma, le confiere ciertos riesgos? La mayor parte de los varones que tenemos virus o que hemos estado expuestos al virus, no tenemos síntomas. No es como en las mujeres. De hecho, el tratar de buscar virus del papiloma humano en un varón que no tiene síntomas y que no tiene una lesión es muy difícil. Lo que significa que si te vas con el urólogo, te toman una muestra y sale negativa, no significa que no lo tengas, sino que es difícil identificarlo. Eso es en el paciente asintomático. En el varón que tiene una lesión, y las lesiones más comunes son verruguitas, ese es otro punto importante. Ese varón tiene que ser tratado por un urólogo. Hay un riesgo de desarrollar cáncer del pene también en estos varones que están infectados con virus de papiloma humano, de los catalogados como de alto riesgo. Muy bien. Y ahí, por ejemplo, en esos casos, sería importante que ese varón que se sabe que está con diagnóstico de virus del papiloma o ha estado en contacto con una mujer con virus del papiloma, lleve algún seguimiento especial. Básicamente es la autoexploración. O sea, que él se revise y sea consciente de que si tiene una lesión, tiene que ir a consultar. Muchísimas gracias por la información, doctor. Ha sido un placer tenerlo aquí. Para mí es el gusto. Pues si a ustedes les parece, volveremos a invitar al doctor a que nos dé información relevante acerca de otros temas
de interés general. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Buen día.